Gracias, Nailin. Buenas tardes. Hoy estamos a 10 de febrero. Tenemos unas 3 semanitas por delante bien interesantes. Y esta clase de hoy la estoy haciendo directamente desde em, perdón, la estoy haciendo directamente desde el correo porque tuve un problemita para descargar las imágenes, pero bueno, es igual. Esta clase la llamo yo la clase como de las 4 F, en realidad, porque es F de final, aunque no es el final, ¿no? Sino que es el cierre de un ciclo. Pero además los arquitectos que voy a presentar eh, logran definitivamente establecer un poco el sentido fundamental del curso, pues, ¿no? Que es un poco la traducción de todas estas cosas que hemos venido viendo a unas arquitecturas que tienen mucha vinculación con el tema infraestructural y el tema estructural en sí, pues, ¿no? Pero no en la estructura convencional como lo vimos en la sesión anterior, que también es importante, y en las anteriores, donde vimos desde la preparación del terreno hasta pues cómo se debe leer un plano, pues, ¿no? Como lo tienen allí subido al portal. Y le digo de las 4 F porque aparte del final, aquí yo hablo de Frei Otto, que es un arquitecto alemán ya fallecido en 2015, premio Pritzker de arquitectura. Hablo de Félix Candela y su arquitectura de paraboloides hiperbólicos, ¿no? Suena complejo y rimbombante el nombre, pero en realidad es netamente el trabajo de las conchas en concreto, arquitecto mexicano, Fray Otto es arquitecto alemán, y Fruto Viva, que es nuestro arquitecto, este, uno de los más longevos y uno de los más queridos y apreciados también por todo ese tema experimental y de unión entre lo que es la arquitectura y propiamente la estructura, pero ya vista desde un punto de vista orgánico, ¿no? E interpretada y construida como un elemento orgánico. Y orgánico no porque imite las formas de la naturaleza, sino porque adopta los principios estructurales dinámicos que a través del estudio de distintos fenómenos que pueden ir desde la estructura de las burbujas de jabón que se forman, ¿no? Y cómo se arman en diversas dimensiones y proporciones, hasta la estructura de la naturaleza reflejada en los árboles y en la realidad natural que nos circunda. Pues no es un poco la traducción de esos principios en una realidad que nosotros manejamos desde este plano como real, pues, ¿no? Porque, bueno, ya inclusive se habla de muchas realidades, muchos universos y muchos universos paralelos. Pero bueno, en el universo que estamos, está en esta clase representado el arquitecto e ingeniero estructural alemán Frei Otto, Félix Candela, arquitecto también mexicano, y Fruto Viva, ¿no? Iniciando con Fray Otto, él es muy conocido por esta imagen que vemos aquí, que es el Parque Olímpico de la ciudad de Múnich, en Alemania, y que sirvió como sede para las Olimpiadas de 1973. Fíjense ustedes que para el momento en que fueron realizadas estas estructuras, estamos hablando de unas estructuras de vanguardia totalmente, pues porque
los estudios de la conducta estructural de lo que son las membranas ténsiles que realizó Fray Otto durante su desarrollo profesional y su labor docente, que fue muy importante en la Universidad de Stuttgart. Él desarrolló el trabajo de estas membranas que en principio se llamaron membranas ténsiles, hoy en día se le llama de diversas formas, pues, ¿no? Tensoestructuras es la más utilizada. Pero tenemos que tener en consideración que el tema de las tensoestructuras realmente es relativamente reciente, pues, ¿no? En, en, en su implementación práctica en Venezuela, pero aquí estamos hablando de 1973, es decir, es un montón de años en donde ya esta imagen no tiene nada que envidiarle a ninguna estructura de ninguna de estas edificaciones que se están haciendo en esos otros universos arquitectónicos del Oriente Medio, ni de las más atrevidas y osadas arquitecturas que se plantean en este momento desde el punto de vista estructural. Ya Frei Otto era un pionero y en el Olympia Park, que es esta imagen aérea que ustedes ven, desarrolló todo un sistema estructural de tensoestructuras a partir de la tracción de los elementos. ¿Qué quiere decir la tracción en los elementos? Es decir, que los elementos se comportan con tensión, ¿ok? A través de un sistema de entramado estructural que consiste en guayas de tipo metálicas flexibles que se van tensando en la medida en que se van armando y disponiendo en el espacio que está destinado, en este caso, para el Parque Olímpico, donde se celebraron estas Olimpiadas, ¿ok? Entonces, simple y llanamente, en este caso, Frei Otto tiene tres formas de aproximarse al tema de la estructura. Pues la estructura centralizada, ¿ok? Que es la que tiene un solo elemento de apoyo vertical como elemento principal y a partir de allí surgen todos los elementos estructurales tensores que de alguna manera arman estas carpas que son además transparentes, ¿no? Entonces son eh, eh, elementos geotextiles transparentes que permiten que sean translúcidos e iluminen también y tamicen la iluminación del exterior hacia el interior de lo que es el parque olímpico en este caso y otros ejemplos que vamos a ver. Pues, ¿no? Están las descentralizadas, que en la imagen anterior es un poco las que vemos más hacia los lados y hacia el fondo, ¿ok? Que es la que corresponde, digamos, al estadio olímpico. Las otras que están más próximas son también descentralizadas en tres puntos y la que está más en la margen inferior izquierda es la centralizada, pues, ¿no? Aquí lo vemos de forma de diagrama y hay la que es distribuida, pues, ¿no? Es decir, que en cada punto existe un elemento vertical que de alguna manera a partir de ese núcleo surgen distintos elementos también tensores que van armando esa techumbre que se va adaptando formalmente y que va generando una riqueza estructural, arquitectónica y espacial totalmente complementada y unida en una sola entidad, pues, ¿no? Es decir, no hay duda de que la obra de Fray Otto tiene un inmenso estudio a partir de la estructura dinámica de las formas y la conducta de estos elementos y de cómo se van constituyendo a partir
de lo que les comentaba, pues de la traducción de de las estructuras de la naturaleza y de cómo éstas, a través del cálculo estructural, se van transformando utilizando la tracción, ¿ok? No atracción, sino tracción como elemento constitutivo, pues, de estas carpas, pues, ¿no? De estructuras tensadas, ¿no? Y lógicamente, pues, la fusión en la unión entre la arquitectura y la estructura, en el caso de Fray Otto, es más que evidente, pues, ¿no? En esta imagen que viene a continuación, vamos a poder observar cómo es la estructura centralizada, es decir, de la primera imagen que vimos, pues, ¿no? Que es un gran mástil a partir del cual entonces surgen estos elementos tensores, pero fíjense ustedes que la carpa se arma, ¿ok? La carpa se va armando por las distintas sucesiones de elementos y de apoyos secundarios que van permitiendo que esa estructura vaya adoptando esa forma, pues, ¿no? Porque internamente tienen un entramado también de guayas, ¿ok? Que van uniendo en esos segmentos de la cobertura geotextil, perdón, de la cobertura textil tensada, ¿ok? Que de alguna manera entonces va asumiendo la forma mm, límite de la estructura, pues, ¿no? En lo que se llama en la deformación por compresión. Simple y llanamente aquí la deformación se da de manera natural pero de manera calculada, ¿no? Natural en el sentido de su morfología, pero calculada en el sentido estructural, pues, ¿no? Para generar esta forma. Entonces, aquí la unión de la tipología estructural, constructiva y arquitectónica se logra en su forma más plena, en su forma más máxima. ¿M? Y además cumple una función muy importante como lo es pues ser sede para un evento tan importante como fueron esas Olimpiadas, donde además hubo un atentado en esas Olimpiadas contra el grupo del Estado de Israel, pues, ¿no? De manera que fue muy controversial también el panorama político en el que se estaban desarrollando las Olimpiadas. Entonces, momentos de cambio e innovación que siempre influyen también en la manera de hacer y disponer las cosas, pues, ¿no? Este es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura de Frei Otto. Eso no significa que no haya otras de relevancia. Aquí tenemos una imagen de nuestro querido arquitecto. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerle en la Universidad de Stuttgart en un viaje que realicé en el año 2008 y a través también de un colega quien fue el encargado de la construcción del pabellón de Venezuela en Alemania, en la Expo de Hannover, que ese pabellón fue diseñado por Fruto Vivas, pero fue calculado por la oficina de Fray Otto, pues. Conocí también, voy a mostrar una imagen allí del estudio de él, del laboratorio experimental donde ellos desarrollaban todas estas teorías y estructuras basadas en la idea de la arquitectura y la estructura como un componente orgánico, dinámico e instrumental y al mismo tiempo tipológico funcional, ¿no? Que le da un carácter muy particular a su arquitectura. Él es el primer Pritzker, es el primer ganador del premio Pritzker póstumo. ¿Qué significa esto? Que le fue otorgado luego de haber fallecido. Ya estaba previsto que se le otorgara el premio,
pero unos meses antes él falleció ya en una avanzada edad, pues, ¿no? Eh, los arquitectos creativos son muy longevos y pues no solamente, como les decía, Fray Otto, a quien tuvimos la oportunidad de visitar, diseñó ese Olympia Park, también se dedicó gran parte de sus estudios al desarrollo de distintas formas tipológicas de manejar el tema de la tensoestructura, pues, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver, la disposición de los elementos estructurales en vertical están dispuestos en diagonal, ¿correcto? Y el elemento de tensión se da hacia un punto central. Entonces estamos hablando de la idea de descentralizada, pero con una concepción centralizada de anillo que permite la entrada de la luz, porque este fue un pabellón que diseñó para la Bundesgartenschau en Alemania, se llama, ¿no? Es una exposición donde se exponen cientos de especies florales de distintas partes del mundo y propias de Europa, pues, ¿no? El tema de la naturaleza y la jardinería y todo lo que tiene que ver con lo ecológico, siempre ha estado muy presente dentro de la cultura alemana y se celebran muchas exposiciones que tienen que ver con ese tema, con la temática de la jardinería y con la temática ecológica, pues, ¿no? Y entonces es muy interesante ese símil entre una exposición de jardines y pues la presencia de estas especies de hojas, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Si no están flotando sobre una superficie que se constituye en un sitio, un lugar de estar para visualizar todas esas especies que ustedes ven allí alrededor. Y simplemente es un espacio de recorrido, pero lo interesante de ver es cómo maneja el tema de la linterna que se origina en la cúpula romana, pero en este caso él la maneja de forma inversa, ¿no? Es decir, de una manera en su disposición absolutamente cóncava en lugar de convexa, pues, ¿no? Y todas llegan pues a ese punto central, pero ese punto central está más bien invertido. Entonces, estamos hablando de una lógica estructural que de alguna manera desafía las leyes físicas establecidas hasta ese momento. Pues en este sentido, aparte del pabellón Philips de Le Corbusier y los trabajos, perdón, de Félix Candela, Frei Otto era el único arquitecto e ingeniero estructural que desarrollaba este tipo de estructuras para ese entonces con materiales textiles, ¿no? Con polímeros, pues también básicamente, ¿no? Y eso es muy, muy importante porque generó un impacto y una influencia fundamental en el desarrollo de arquitecturas que nosotros vemos hoy en día como de gran innovación, ya para 1973 y en esta de 1975, Fray Otto ya tenía ese tema dominado, ¿no? Este es el estudio que visitamos en el año 2008. Tiene la particularidad de que dentro de los diagramas que mostré con anterioridad, es una estructura centralizada, tipo una carpa, pero lo más interesante cuando te acercas al detalle y más cuando visitas y vas al espacio, es la cubierta está compuesta de secciones de madera. Por eso es que ustedes ven ese color. Estos son elementos que están unidos a través de estas guayas, ¿ok? Y son paneles cuadrados que se van adaptando a la forma en tensión que se va dirigiendo hacia el punto central. Y el seccionamiento de esas láminas de madera
que por fuera están recubiertas con unas tejas tipo que conocemos como tejas asfálticas, pero en este caso tienen un trabajo también textil, ¿ok? Y de polímero que hacen que permiten la impermeabilización de estos elementos de madera, pues, ¿no? Entonces estamos no hablando ya aquí de una cubierta textil, sino que estamos hablando de una cubierta que sigue los mismos principios estructurales de la tensoestructura que ideó y que creó Frei Otto, pero añadiendo materiales que nosotros consideramos como sostenibles y tradicionales, ¿no? Como veíamos cuando veíamos el pabellón del sonido de Peter Zumthor, que estaba todo hecho en madera. Ya Frei Otto había utilizado la madera como un elemento de cubrimiento, trabajando con la tensoestructura desde los años 60, pues, ¿no? Que fue más o menos cuando apareció el Instituto de Estudios Estructurales de la Uni de Stuttgart, pues, ¿no? Y pues es un espacio bellísimo, tiene allí una entrada de- de iluminación natural que es muy, muy necesitada en los climas templados, como es en Alemania, que prácticamente son 9 meses de clima templado y unos cuantos meses de verano donde también llueve con alguna regularidad, pues, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la transparencia está no solamente vinculado a la idea tectónica de la fragilidad, sino que también está vinculado a la idea de la búsqueda del aprovechamiento de la luz y del calor que se genera a partir de la superficie transparente o las superficies transparentes que genera Feyoto. En este caso, en este punto particular, que lo tamiza un poco con otra estructura flotante que ustedes ven más abajo, que es como de tela, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, genera un efecto bioclimático entre lo que es la incidencia de la luz, la iluminación del espacio, pero lo tamiza, ¿no? Porque en esa sección de arriba están dispuestos las oficinas que no son oficinas, sino que simplemente es un espacio único donde están todos con sus mesas de dibujo y bueno, ya con sus computadoras realizando investigaciones de tipo estructural, siguiendo las enseñanzas de nuestro querido y admirado profesor Frei Otto. Frei Otto se escribe, ¿ok? Entonces, estas imágenes son muy, muy provocativas también para que sean consideradas como elementos que pudiesen incorporar los proyectos que ustedes van a tener a bien desarrollar en el curso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos una cantidad de variaciones y posibilidades, ya les va a aparecer en pantalla, ¿ok? La cantidad de posibilidades estructurales, ¿ok? De manejo de los distintos tipos de formas posibles estructurales a partir de la utilización de la tracción, bien sea como elemento estructural centralizado, elemento disperso o elemento estructurado, pues, ¿no? Es decir, vamos desde las más sencillas que están en la parte superior hasta las más complejas que se pueden ver en la parte inferior, que son las carpas ya compuestas como elementos continuos, pues, ¿no? Entonces, todo esto parte de la exploración de el estudio de la forma estructural y su representación
en el aspecto más limpio y más sencillo, pues, ¿no? Emulando, por supuesto, la organicidad del mundo material y natural que nos rodea. Pues en realidad él busca y lo logra, desde mi punto de vista y desde mi criterio, logra traducir en una estructura tipológica estructural, logra traducir a través de un elemento construido también em, los elementos que constituyen el sustento de la existencia de lo natural, de la naturaleza. ¿Ok? No solamente como en un sentido imitativo, sino en un sentido realmente explorativo de lo que es lo orgánico, pues, ¿no? Y de cómo esto entonces se traduce en una realidad, pues, ¿no? Y bueno, infinidad de esquemas y tipologías constructivas estructurales. Esto se los voy a compartir al drive del material fotográfico y pues eh, es muy importante de considerar y lo dejé para el final porque evidentemente pues quise establecer la comparación entre esa avanzada de Frei Otto con sus propuestas estructurales con las arquitecturas digamos que del Star System que se realizan hoy en día y cuya estridencia es exagerada y muchas veces hasta inútil eh, eh, desde el punto de vista estructural, con búsquedas eh, quizás hasta innecesarias, cuando desde la simplicidad del estudio de lo orgánico y lo natural, nosotros podemos, como Frei Otto, encontrar soluciones muy de vanguardia sin necesidad de recurrir a estas estridencias em, que no tienen a veces mucho sentido, pues, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un detalle ya más aproximado de cómo esos elementos centrales son un tejido armado de elementos que se componen en tensión y que se van ajustando y se van elevando, ¿no? En la medida que se van construyendo, pues, ¿no? Que se van disponiendo, porque todo esto en principio reposa en el suelo, ¿no? Y mecánicamente se va elevando de acuerdo al sistema de ensamblaje que también se proponen desde la concepción del proyecto para lograr la formalidad que se está buscando. Es decir, no es un resultado al azar, es decir, esto es un resultado pensado y que es igual al producto que fue diseñado. Y si estamos hablando de 1973, señores, recuérdense que los sistemas de diseño asistidos por computación eh, son ya de finales del siglo XX, ¿no? Aquí mucho de los cálculos se hacían aún todavía con el sistema Cross de forma manual y utilizando, por supuesto, las técnicas más avanzadas, pero mucho del trabajo seguía siendo desde lo manual, pues, ¿no? Y eso es muy importante de ser señalado. Aquí tenemos una foto del maestro eh, muy admirado, pues, ¿no? Fray Otto. Y una vista interna ya final de la zona del Estadio Olímpico, que como ustedes ven es muy similar a la estructura que les mostré que estaba cubierta en madera del Instituto de Estudios Estructurales de la Uni de Stuttgart, pero en este caso es una cubierta traslúcida, pues, ¿no? Que permite no solamente
la iluminación del espacio, la protección del espacio, sino también el trabajo térmico y de temperatura. Y fíjense ustedes que también están colgadas de esos elementos los altoparlantes, es decir, todos los elementos necesarios para la transmisión de eventos en vivo, más sobre todo de unas Olimpiadas como las que se celebraron ese año en Alemania, ¿no? Entonces, me parece muy importante y es la primera F de las tres que vamos a tratar y que les invito a profundizar y a seguir indagando sobre el tema porque, como les digo, muchas de las estructuras que ustedes ven hoy en día tienen su origen en los cálculos y la unión tipológica, estructural y arquitectónica en un todo, pues, ¿no? Que resuelve definitivamente de forma magistral y muy emocionante la propuesta de Fray Otto, pues, ¿no? Continuando con el tema de las estructuras ténsiles, vamos a hablar ahora, si me lo permiten, de la segunda F. Y la segunda F es este señor que les va a aparecer en pantalla, eh, Félix Candela, ¿ok? Félix Candela fue un arquitecto mexicano pionero de la construcción de estructuras conocidas como paraboloides hiperbólicos, pero en lugar de utilizar la cubierta como elemento textil, él utilizaba el concreto, ¿no? Entonces, aquí entramos en un trance, pues, ¿no? Porque tú dices, oye, yo puedo entender que un elemento textil lo pueda trabajar a tracción con un sistema de tensores, quizás lo haya visto en los puentes y bueno, de alguna manera te puedes hacer la idea, pero resulta que eh, Félix Candela lo hacía en concreto. Y aquí lo vemos en este famoso restaurante en el parque de Xochimilco, en México, donde la estructura es una estructura que también utiliza el método del paraboloide hiperbólico, ¿ok? Esa forma de hipérbole y parábola al mismo tiempo, ¿no? eh, que se maneja en su dimensión, como diríamos estructuralmente, al límite, ¿no? Es decir, el mínimo espesor, eh, la resolución estructural con encofrados de madera, pero asumiendo esta forma paraboloide que desde el punto de vista estructural es muy estable, pero al mismo tiempo es muy flexible. Y eso es las investigaciones de Félix Candela, también similar al estudio de las estructuras de Freyotto, tienen puntos de coincidencia importantes, pues, ¿no? ¿Y cuáles son esos puntos de coincidencia? Bueno, precisamente también el tema orgánico, pues, ¿no? El tema de cómo el material trabaja de una forma casi que plástica, ¿no? Y aquí estamos hablando de concreto armado. En este caso, ustedes dirán, pero ¿cómo construyo esto? Bueno, ya les voy a mostrar una imagen de cómo es, pero básicamente, en lugar de ser una cubierta textil con estas varillas tensoras por dentro, esto es una, un cubrimiento en concreto con un varillaje metálico de cabillas dispuestas en una forma que en su conjunto
¿no? Fíjense que todas en su mayor parte son elementos abiertos, perdón, cerrados, ¿no? Desde el punto de vista estructural, lo que permite también la compensación y el trabajo de las cargas, pues, ¿no? Eh, si bien tienen simetría, y ustedes dirán, pero es que la naturaleza no es simétrica, eso no es cierto. Las estructuras moleculares y las estructuras de, por ejemplo, de los virus y de los cristales son absolutamente, eh, desde el punto de vista formal, son estructuras geométricas simétricas, ¿no? Perfectamente estructuradas. Lo podemos ver en los virus, en los cristales, los copos de nieve cuando se van derritiendo, cómo van generando formas y estructuras que tienen mucho que ver con esta tectónica que estamos viendo aquí en este caso, pues, ¿no? Entonces, el paraboloide hiperbólico también tiene otra forma de presentarse, ¿ok? Pero consiste en un elemento puntual, en este caso, a diferencia del anterior, que recibe la carga, ¿ok? De ese elemento cóncavo, ¿ok? Sobre una columna única, pues, ¿no? Entonces, ese paraboloide allí se arma en un sentido, se dispone de forma cuadrada, ¿no? Y cuyas diagonales van hacia este centro estructural, ¿ok? Y la sucesión y la repetición de ellas mismas son las que van constituyendo entonces esa especie de carpa, ¿no? Pero que no es carpa de tela, sino que es una estructura en concreto armado. Este sistema estructural fue utilizado también, lo voy a mostrar posteriormente y encontrarán las similitudes en el taller Galia, en la FAU, en la Universidad Central de Venezuela. Ya Villanueva también lo utilizó tomando en consideración las experiencias, estoy seguro, de Félix Candela y otros que estaban con la exploración de este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras también se aplicó en Venezuela para la fabricación del sistema de estaciones de servicio de las petroleras venezolanas, pues no, porque lógicamente, pues simple y llanamente eran prototipos que se replicaban y eran inclusive desde el punto de vista constructivo complejos en su armado, pero sencillos a la vez porque simple y llanamente eran unos paraguas estructurales que unidos unos con otros podían constituir las islas donde uno iba y ponía gasolina. Entonces, también ya en los años 70 en Venezuela se comenzó a explorar este sistema eh, por el arquitecto Coto, Álvaro Coto, y también el arquitecto Jimmy Alcock lo utilizó para el sistema, la propuesta del sistema de estaciones de servicio de una empresa filial de Petróleos de Venezuela que se llamaba, si no me equivoco, Maravén o Corpoven, pero se utilizó mucho para eso. En el tema de aeropuertos también se utilizó mucho la tipología del paraboloide hiperbólico en concreto, ¿correcto? Concreto como material. Y aquí vemos entonces cómo es el armado de esa estructura, ¿no? Es un encofrado, todo esto es un encofrado de madera, ¿correcto? Sobre el cual se va a disponer de acuerdo al cálculo estructural, así como lo vimos en los planos del edificio aporticado que construimos eh, mm, hace unos años. Correcto, la antigua fábrica de Volkswagen Jeremy, sí, de Dirk Bornhorst. Él utilizó el sistema de paraboloide hiperbólico, también la fábrica de la Volkswagen. Fíjate que no es casualidad, ¿no? Fray Otto es alemán, Dirk Bornhorst es un arquitecto alemán que vino a Venezuela. Lo vimos en la clase, creo que pasada, que vimos la forma helicoidal, correcto. Él fue creador también de ese proyecto. Entonces,
esa búsqueda de lo orgánico y su vinculación con la tipología estructural y constructiva arquitectónica está muy presente, no solamente en la línea de construcción latinoamericana, sino que también dentro de la línea de investigación y construcción europea, centroeuropea y mucho más precisamente en Alemania. Es por eso que Dirk, a quien también conocí personalmente, una bella, bella persona, un gran profesional, este, siempre estaban en la búsqueda de la exploración estructural vinculada al desarrollo de la tipología arquitectónica con énfasis en el tema del desarrollo de la cubierta en todos sus aspectos, porque Dirk Borghorst sí lo hizo tanto desde el punto de vista industrial con la fábrica de Volkswagen, como dice Jeremy, hasta en las casas privadas que construyó, pues el tema de las cubiertas también fue un tema central en su obra. Y muchas gracias por la acotación porque vemos entonces que el tema de la flexibilidad estructural es posible lograr con todo tipo de material, no solamente con el concreto, como en este caso que es el encofrado de la construcción de la Capilla del Pilar en Oaxaca, en México, por Félix Candela, sino en las simples techumbres de obras que posteriormente utilizaron arquitectos venezolanos, también Jimmy Alcock en algunos de sus proyectos, este, en los que tuve también la fortuna de colaborar, de esas oportunidades que le da a uno la vida. Y pues te das cuenta de que realmente no hay restricción cuando la idea tipológica que tienes en tu mente lo que busca es la originalidad, no por la originalidad en sí, sino por la resolución de una necesidad espacial de un lugar y un sitio sin ningún apoyo estructural intermedio o presente para que se genere entonces una fluidez espacial necesaria, como en este caso en el tema de la capilla del Pilar de Oaxaca. Y además está el tema tipológico estructural vinculado a el tema de una capilla, ¿no? Entonces hay ese asunto de la ascensión también que es presente y que está aquí expresado de una manera muy, muy importante. Este es el encofrado de esa capilla y la representación final de la capilla es esta que vemos aquí, pues, ¿no? Esta especie de mariposa o doble concha que se va generando allí luego de vaciarlo y eh, eliminar todo ese encofrado que ustedes vieron en la imagen anterior. ¿Ok? Aquí la fotografía se pasó por el filtro de la IA y pues se ve ya con un poco más de colorido. ¿Ok? Entonces voy a llegar un momento con la grabación hasta aquí, pero tengo pendiente mostrarles la tercera F, que es nuestro apreciado y querido fruto vivas. ¿Ok? Entonces voy a llegar hasta aquí, hasta este punto, con esto. Félix Candela y Fray Otto. Dos extremos, pero que se unen en uno solo.